Rápidamente hemos llegado al último día del entrenamiento. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor por el recobro de la iglesia. La iglesia es un misterio escondido en el corazón de Dios. Desde la eternidad, esto no es algo sencillo en la revelación, sino más bien es algo rico y algo profundo. Hemos visto muchas cosas en los últimos 6 mensajes, tanto en términos de la importancia y también en cuanto a la expresión, el disfrute de la vida de iglesia. Aquí en los últimos 3 mensajes llegamos a una revelación profunda, muy significativa, que todavía tenemos que ver. Este es el estatus de la iglesia. La iglesia, que es el misterio escondido en el corazón de Dios, es revelado en la palabra en muchos aspectos. Lo llamamos los distintos estatus. Hay varios estatus de la iglesia que nos revelan toda la riqueza de la iglesia. La iglesia no es sencilla como algún tipo de congregación o algún tipo de servicio religioso. No, para nada. La iglesia es muy elevada, muy profunda, muy maravillosa. Dedicaremos los próximos 3 mensajes a ver 3 muy básicos, esenciales y cruciales estatus de la iglesia. 3 estatus de la iglesia, que este es la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como nuevo hombre y la iglesia como complemento de Cristo. Consideraría que estos 3 aspectos son muy básicos, sin embargo, esenciales y cruciales. Si hemos de tener el recobro de la iglesia, no solamente debemos darnos cuenta de que la iglesia es central, la iglesia es importante, sino que debemos tener una clara revelación con respecto a estos estatus de la iglesia, como la iglesia es el cuerpo, como la iglesia es el nuevo hombre y como la iglesia es el complemento, la novia de Cristo. Si oro por un espíritu de revelación y sabiduría nos sea concedido a cada uno de nosotros, no debemos tomar el tema de la iglesia como algo común, como algo que sea ordinario, pues no lo es. Es algo muy elevado, muy profundo. Por eso en Efesios capítulo 1, cuando Pablo llegó a este punto de abrir este maravilloso misterio, él oró para que Dios nos concediera tener un espíritu de sabiduría y de revelación para que los ojos de nuestro corazón fuesen iluminados. En este mensaje llegamos ahora al estatus de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Este mensaje yo lo considero es profundo. No sé si soy la persona adecuada para expresar todos los aspectos que están aquí, pero sí oro que el Señor esté conmigo y que también esté con todos ustedes en cuanto a recibir esta palabra. Me doy cuenta que el cuerpo de Cristo es un término común que ha sido usado en medio nuestro casi todas las semanas. En las conferencias, en los entrenamientos, se usa este término. Sin embargo, repetir las palabras, estar familiarizados con estas palabras, no significa que verdaderamente sepamos que es el cuerpo de Cristo. Yo enseño una clase, el entrenamiento de tiempo completo, sobre el cuerpo de Cristo. Sin embargo, en cuanto a la preparación para este mensaje, todavía estoy poniendo los ojos en el Señor, que hay algo más que debo ver, algo más en lo cual debo entrar juntamente con todos ustedes con respecto al cuerpo de Cristo. Yo entiendo que esto es algo ilimitado
en cuanto a ver esto inescrutable. Nunca deberíamos estar contentos o estar satisfechos en nosotros mismos pensando que, bueno, esto ya lo conocemos. Todavía no. Comenzaré entonces ya con el bosquejo, el primer punto. Efesios 1, 22 y 23 revelan que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nos damos cuenta que entre todos los escritores del Nuevo Testamento, Pablo fue el único que Dios usó para revelarnos este maravilloso aspecto de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ningún otro expresó esto tal como Pablo, y en particular en 4 de sus epístolas, en Romanos, en Primera de Corintios, en Efesios y en Colosenses. En estos 4 libros, él abrió este asunto de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y en particular en el libro de Efesios, que es considerado el libro más elevado, la revelación más elevada con respecto a la iglesia, se nos revela aquí en Efesios. Y aquí en el capítulo 1, al final, los últimos 2 versículos, Efesios 1, Pablo nos revela cómo el Dios triuno se imparte en su pueblo escogido, cómo el Padre se imparte su naturaleza, su vida, y el Hijo imparte su elemento en nosotros, y el Espíritu imparte la esencia por el sello y las arras, lo cual conduce, nos lleva a cierto poder que opera, que es transmitido a nosotros, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, el poder que lo sentó en los lugares celestiales, el poder que sujetó todas las cosas bajo sus pies y el poder que lo hizo a él cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¡Qué revelación! Después de revelarnos todo lo que Dios estaba haciendo en su Trinidad divina para impartirse en su pueblo escogido, lo cual lleva a la revelación de este resucitado y ascendido, quien fue hecho cabeza sobre todas las cosas. Él es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. Hermanos, queridos hermanos, nunca deberíamos considerar que el cuerpo de Cristo es algún tipo de alegoría o algún tipo de la iglesia. No. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo es la realidad. El cuerpo de Cristo es la iglesia. No es una alegoría. No es algún tipo de ejemplo, algo semejante. No, la iglesia de hecho es el cuerpo de Cristo. Una vez que se establece la autoridad de Cristo como cabeza, esto es establecido de inmediato, el resultado, el producto es el cuerpo. El cuerpo no puede ser producto si no se ha establecido la autoridad de Cristo como cabeza. La revelación de Cristo, de la revelación del cuerpo de Cristo, no está al principio de Efesios 1, sino al final de Efesios 1, después de revelar la impartición de la Trinidad Divina en el hombre, lo cual lleva a que Cristo sea establecido cabeza sobre todas las cosas. Es en este punto entonces que la iglesia, la cual es su cuerpo, es el producto. Si no hay autoridad de Cristo como cabeza, no hay cuerpo. El cuerpo es el resultado, el producto de la autoridad de Cristo como cabeza. Cristo, aquel quien es todo inclusivo, aquel que lo llena todo en todo, Él necesita que un cuerpo lo exprese, que sea su plenitud.
No sé de dónde Pablo obtuvo todas estas expresiones. Es algo inescrutable. Aquel insondable, aquel que describió que Cristo es aquel que lo llena todo en todo. Bueno, yo solo puedo llenar un pequeño espacio, no importa cuánto me extiendo sobre este pequeño espacio en mi cuerpo físico, pero Cristo es aquel que todo lo llena todo, que está en todo. Él es universalmente vasto, universalmente espacioso. Es este Cristo ilimitado, extenso, todo extensivo. Necesita un cuerpo sólido para que sea expresado. Dice, la iglesia no es una organización, sino un cuerpo orgánico constituido por todos los creyentes, quienes han sido regenerados y tienen la vida de Dios, a fin de que la cabeza obtenga su expresión. La iglesia, como cuerpo de Cristo, no es una organización, no es un sistema de ninguna clase. Hay muchas iglesias, presuntas iglesias, que se llaman esto o aquello, denominaciones, grupos. No son la iglesia. La iglesia no es ningún tipo de organización. La iglesia es un organismo. Es una entidad orgánica que está constituida con la vida. No solo, ¿con qué tipo de vida? No solamente la vida de Dios, sino que también la vida humana, mezclada con la vida divina. Este cuerpo de Cristo, como entidad orgánica, está constituida primero con todos los creyentes, que son la humanidad. Tenemos la vida humana, pero esta humanidad ha sido regenerada, posee la vida divina. Estos son los que constituyen el cuerpo de Cristo. Así que decimos que el cuerpo de Cristo, estrictamente hablando, está constituido no solamente de la vida divina, sino de la vida mezclada, de la vida divina mezclada con la vida humana. Esta es la vida del árbol de la vida, esta es la vida que Jesucristo vivió cuando Él andaba en la tierra. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él vivió, Él exhibió cierta clase de vida, la cual es una vida mezclada. La vida de Dios, la vida divina, mezclada con la vida humana. Y esa vida es la misma vida que constituye el cuerpo de Cristo. Esto es para la expresión de la cabeza. Así que después que Cristo murió y resucitó y ascendió, se le dio ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. No tenemos un Salvador que resucitó, sino también una cabeza ascendida. Aquel que resucitó y ascendió, Él es cabeza del cuerpo que se transmite a nosotros. Su vida ha sido impartida en nosotros para regenerarnos. Ahora se mezcla con nosotros, lo cual hace que lleguemos a ser los constituyentes del cuerpo de Cristo. B. El cuerpo es la plenitud de la cabeza y tal plenitud es la expresión de la cabeza. Muchos de nosotros sabemos que la plenitud no es lo mismo que las riquezas. Las riquezas son todos los ingredientes. Hemos estado en un hotel donde me quedo cada mañana. Hay un rico banquete. Muchos ítems, muchas cosas. Ahí está el huevo, la carne, muchas riquezas. Y todas estas riquezas nos está haciendo que lleguemos a ser la plenitud. Estamos llegando a ser más plenos y plenos, completos. La plenitud es el resultado del disfrute de las riquezas
La iglesia no es la riqueza de Cristo, la iglesia es la plenitud de Cristo. Ojalá puedo usar este ejemplo. El hermano Lee hizo esto muchas veces. Tenía un vaso, está bastante lleno, pero no está lleno de manera completa, no está plenamente lleno. Aquí está el agua, está más de 3/4 partes lleno, pero si tengo aquí una jarra para seguir llenando de agua este vaso, y entonces si el agua ahora empieza a desbordar del vaso, entonces ese desbordamiento es la plenitud. En este vaso, aquí están las riquezas. Agua, jugo, lo que esté en ese vaso, esas son las riquezas. Pero si más riquezas son siendo añadidas a ese vaso, entonces hasta que haya el desbordamiento, el rebosar, ese desbordamiento es la plenitud. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia no solamente es la riqueza de Cristo, sino que es el desbordamiento de Cristo. La plenitud como expresión de Cristo. La cabeza, vemos que Él es ilimitado, Él llena el universo, Él es universalmente vasto, ilimitadamente inmenso. Tal cabeza requiere un cuerpo que le corresponda, que le iguale. Él no solamente es nuestro Salvador, hermanos. Él no es solamente nuestro Redentor, nuestro amo. Él es nuestra cabeza literalmente. Somos su cuerpo literalmente. Y como cabeza es eternamente grande, espaciosa, ilimitadamente vasta. Entonces, ¿qué tal su cuerpo? En esta mañana, aquí hay 1900 de nosotros. Es un gran número, pero todavía no es lo suficientemente vasto. La iglesia es universalmente vasta, que incluye a todos los creyentes en todo el tiempo y espacio. Todos somos un cuerpo, juntos, reunidos bajo Cristo como cabeza para hacer el cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuestro Cristo, después de resucitar y ascender, Él ahora es el Espíritu que todo lo llena. Él es el Espíritu vivificante, el Espíritu todo inclusivo. Como tal Espíritu, Él lo llena todo. En esta mañana yo no puedo llenar este espacio, usted tampoco puede llenar este espacio, pero el aire más bien es el que llena todo el espacio que hay acá en este salón. Pero Cristo, por medio de su muerte y su resurrección, Él ha llegado a ser el Espíritu vivificante. Como tal Espíritu, Él lo llena todo. Él está en todo. Y tal cabeza gloriosa necesita que un cuerpo le corresponda. Así que la iglesia como tal cuerpo, nosotros también somos espaciosos universalmente. No mire su iglesia, tal vez solo hay 30 allí, 40. O tenemos una iglesia pequeña. No, su iglesia no es pequeña. Su iglesia es universalmente espaciosa. Debemos tener esta perspectiva. Sé que en Europa muchas iglesias son muy pequeñas, pero ustedes no son pequeños. Más bien ustedes son universalmente espaciosos y ustedes se ven como parte de este cuerpo espacioso, que es el cuerpo de esta cabeza espaciosa. Él es eternamente espacioso, el eternamente vasto. Nosotros somos la plenitud de esta cabeza. Para ser la expresión de esta cabeza, Él lo llena todo. Él está en todo. Sin embargo, Él necesita una entidad en la cual Él puede ser corporificado para su expresión. La iglesia debe ser tal cuerpo que lo corporifique a Él, que lo exprese a Él. Se dice,
Cristo, como aquel que todo lo llena en todo, tiene necesidad de que el cuerpo sea su plenitud. Este cuerpo es la iglesia, que ha de ser su plenitud. Me gusta mucho Efesios 4:10, que nos dice que este que descendió es el mismo que también subió por encima de todas las cosas para llenarlo todo. Nuestro Cristo, Él descendió de los cielos mediante la encarnación para ser un hombre a la tierra. Y luego, en su crucifixión, Él descendió aún más al Hades. Luego, después de 3 días, Él ascendió del Hades de regreso a la tierra y luego ascendió aún más a los cielos. Él descendió para ser un hombre y ahora Él ascendió para ser el Espíritu vivificante. Mediante tal descenso y ascenso, Pablo nos dice que Él lo llena todo. Él llena el corazón suyo, Él llena el corazón mío, Él llena toda Europa, Él llena toda Asia, Él llena toda África, Él llena Estados Unidos, las Américas, Australasia, Oceanía, todo el mundo no es lo suficientemente grande para llenarlo, la tierra. Él llena todas las cosas. Esta es nuestra cabeza y somos su cuerpo. Alabado sea el Señor por todas las iglesias locales que el Señor tiene por todos estos 6 continentes. No sé cuántas iglesias están representadas aquí en este entrenamiento. Es muy maravilloso de que tenemos muchos hermanos. Nunca me imaginaría encontrarme con muchos de ustedes que están aquí. El Señor nos trajo aquí para exhibir. Somos un solo cuerpo, ya sea que sea de China, de India, de África, de Brasil, de Chile. ¿De dónde vino usted? Todos somos un solo cuerpo. No somos una denominación, no estamos divididos, sino que somos un solo cuerpo. No se olvide que somos el cuerpo de esta cabeza universalmente vasta. Somos su plenitud. Él es aquel que llena todas las cosas. Él llena mi corazón, llena su corazón. Él nos llena a cada uno de nosotros. Él llena el universo físico, Él llena nuestro universo personal. Al permitirle a Él que nos llene y al juntarnos, entonces lo exhibimos a Él. ¡Qué plenitud hay aquí! ¡Oh, qué plenitud estamos disfrutando en estos días! Dice la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Por tanto, la iglesia y Cristo forman un solo cuerpo. El gran hombre, universal y misterioso, y como tal, comparten la misma vida y naturaleza. Así que como cuerpo de Cristo, somos iguales a Cristo. No somos sus agentes, no somos sus representantes, somos su cuerpo orgánicamente unidos a Él, que comparten la misma vida y naturaleza que Cristo. 1. Cristo es la vida y el contenido del cuerpo, y el cuerpo es el organismo y la expresión de Cristo. Alabado sea el Señor que en este universo, el Dios triuno tiene un organismo. Este organismo corporifica su vida y expresa su vida. Además, se lo llena todo en todo, Él está en todo, Él tiene un organismo en el cual Él está unido orgánicamente para hacer su expresión. ¿No es esto maravilloso aquí en Europa? Que el Dios triuno tiene una expresión. En Alemania hay una expresión. En Stuttgart, en Düsseldorf, en Frankfurt, en Berlín, en muchas más ciudades. Él está ganando su expresión. Cristo es nuestra vida, Él es nuestro contenido y nosotros somos el organismo para hacer su expresión. Por ser el cuerpo, la iglesia lo recibe todo de Cristo. Por tanto, la totalidad de Cristo es expresado por medio de la iglesia. Queridos santos, no se olvide, todo lo que tenemos lo recibimos de la cabeza. Cristo, quien es la cabeza, ascendido es a la iglesia.
Él transmite todo lo que Él tiene a la iglesia continuamente. Él no solamente transmitió una sola vez hace 2000 años. Incluso ahora mismo Él está transmitiéndose a mí y transmitiéndose a usted. Hay una transmisión continua. Esta fuente, el hermano Lee muchas veces testificó, él no sabe cómo. Cuanto más él hablaba, más él tenía que decir, él tenía que hablar. Hay un pum 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 eterno que estaba en él, hay continua transmisión eterna que nos suministra. Queridos santos, si somos su cuerpo, entonces estamos experimentando una continua transmisión que nos suministra todo lo que necesitamos como cabeza, que es la fuente. Todo lo que necesitamos lo recibimos de esta fuente. Cristo es la cabeza, la fuente. Y como su cuerpo, el cuerpo de la cabeza, lo recibimos todo y ahora está fluyendo de nosotros, siendo expresado de nosotros. Número 3, los dos, Cristo y la iglesia como su cuerpo, están mezclados y unidos como una sola entidad, en la cual Cristo es el contenido interno y la iglesia es la expresión externa. Esta es la iglesia como cuerpo de Cristo. Es la plenitud de aquel quien es nuestra cabeza. Él llena todas las cosas, Él está en todas las cosas y nosotros somos su cuerpo para hacer su expresión. Ahora, el segundo punto que llegamos es que necesitamos ver claramente cómo fue formado el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y es por medio de su muerte y resurrección en su ascensión que Él fue hecho cabeza sobre todas las cosas. ¿Y qué tal el cuerpo? ¿Cómo entró en la existencia el cuerpo, hermanos? Ningún ser humano es apto para formar la iglesia. Muchos pastores, muchos siervos de Dios supuestamente salen ahí a formar iglesias, juntan personas, alquilan un salón. No, nadie puede formar la iglesia. Usted puede establecer algún tipo de congregación o algún tipo de sociedad, algún tipo de organización, pero usted no puede formar la iglesia. La iglesia es un organismo. Solamente Cristo es apto para formar la iglesia. Recordémonos en Mateo 16, 18 que el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta fue la primera vez que la palabra iglesia fue presentada. Si yo fuese uno de los discípulos, yo hubiera dicho, bueno, Señor Jesús, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esta iglesia? ¿Qué vas a edificar? ¿Dónde está esta iglesia? El Señor habló esto: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y después, inmediatamente después de esto, Él reveló de que Él iba a pasar por persecución para morir y luego resucitar. De hecho, esta es una pequeña ventana que nos revela cómo Cristo iba a formar la iglesia, cómo Él iba a edificar la iglesia, es por medio de su muerte y resurrección. Después que Él habló esto, no sé cuánto tiempo después, Él fue crucificado. Y luego, después de 3 días, Él resucitó, se levantó de entre los muertos después de 3 días y fue transfigurado para ser el Cristo neumático, el Espíritu vivificante. Y en la noche de su resurrección, Él regresó para visitar a sus discípulos que estaban en un cuarto cerrado. Él apareció repentinamente, todas las puertas estaban cerradas y de repente Él apareció entre ellos y Él dijo: paz sea a vosotros. Él no les instruyó, Él no les dijo qué hacer, Él simplemente les dijo: paz sea a vosotros, y Él sopló en ellos: recibid el Espíritu Santo. Ese fue el comienzo de la formación de la iglesia. Al pasar por muerte y resurrección, ahora Él puede llegar a ser el Espíritu, el cual Él había prometido, del cual Él había profetizado en Juan 7:39, el Espíritu que los creyentes
estaban a punto de recibir, estaban por recibir, pero el Espíritu, aún no había el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Y varios versículos después, en la noche de la resurrección, Jesús regresó en otra forma, como el Cristo neumático, y él pudo decir: recibid el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu está listo. El Espíritu puede ser infundido mediante el soplo en esa humanidad para comenzar la formación de la iglesia. Y luego 50 días más tarde, en el día de Pentecostés en Jerusalén, de repente, mientras estaban ahí los 120 reunidos orando por 10 días, estaba allí el soplo, el sacudir, y entonces el Espíritu consumado fue derramado sobre ellos. Ellos fueron llenos externamente del Espíritu, fueron bautizados en ese Espíritu consumado, y como resultado de eso, entonces la iglesia en Jerusalén fue formada. Ahora, ¿cómo entonces el cuerpo de Cristo fue formado? Dice: en la resurrección de Cristo, el Dios triuno procesado y consumado ha sido forjado en su pueblo escogido. Nuestro Dios ha sido procesado y consumado para llegar a ser el Espíritu vivificante mediante el proceso de su muerte y su resurrección. Ahora, en la noche de la resurrección, Él pudo soplarse en sus discípulos para entonces llegar a ser el contenido interno, para llegar a ser la vida interna. Esto es para la existencia esencial de ellos. Este espíritu es el espíritu del cual él profetizó en Juan 7. Ahora ese espíritu puede estar en ellos esencialmente para su existencia, para su vivir. Y el B dice: en la ascensión de Cristo, el Espíritu compuesto y todo inclusivo, como consumación del Dios triuno procesado, descendió sobre el pueblo escogido de Dios. Esto ocurrió en el día de Pentecostés en Jerusalén, después que Cristo resucitó y después que Él ascendió. Él fue al Padre, Él recibió del Padre la promesa del Espíritu, el Espíritu prometido, la promesa del Espíritu, que es simplemente el Espíritu mismo. Él recibió el Espíritu y luego lo derramó ese Espíritu. En el día de Pentecostés, Él bautizó a esos 120 creyentes en ese Espíritu para formar el único cuerpo. Así que en Juan capítulo 20, Él fue el que sopló el Espíritu para producir la existencia esencial de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y en el día de Pentecostés, como el bautizador, el que bautizó, entonces Él formó el cuerpo oficialmente al soplar y al bautizar. El cuerpo entonces fue formado. Alabado sea el Señor, una vez y para siempre. En algunos otros capítulos, en Hechos 10, lo mismo ocurrió en la casa de Cornelio, para entonces abarcar la segunda sección del cuerpo de Cristo, que son los gentiles. Entonces el Espíritu también fue derramado sobre ellos, así como fue derramado sobre los creyentes judíos en el día de Pentecostés. Y mediante este derramamiento del Espíritu en Jerusalén y también en la casa de Cornelio, entonces todo el cuerpo de Cristo fue formado mediante el soplar del Espíritu y mediante el bautismo del Espíritu. Sí. El pueblo de Dios que ha sido escogido, redimido y regenerado tiene en su interior a Cristo como corporificación del Dios triuno procesado y consumado, y tiene sobre ellos al Espíritu consumado. ¿Quién es este cuerpo de Cristo? Este cuerpo de Cristo es el resultado del soplo del Espíritu, es el resultado del bautismo del Espíritu. Dentro de ellos está el Espíritu, sobre ellos está el Espíritu. El Cristo mismo, que es la corporificación del Dios triuno, procesado y consumado, está sobre ellos como el Espíritu consumado, está en ellos y también sobre ellos como el Espíritu consumado. Este es el requisito para ser el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo fue formado como resultado de este soplo y como resultado de este bautismo.
del Espíritu. De esta manera, los creyentes en Cristo llegan a ser el cuerpo de Cristo, un organismo producido mediante la mezcla del Dios triuno, procesado y consumado con el hombre tripartito transformado. Alabado sea el Señor, hermanos. Estamos aquí no solamente como las personas que han sido salvas, redimidas. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos el Espíritu que ha sido soplado, infundido en nosotros mediante el soplo, y también tenemos el Espíritu derramado sobre nosotros. Estamos llenos del Espíritu por dentro y por fuera. Esto es lo que nos hace el cuerpo de Cristo. No solo meramente somos pecadores salvos por la gracia, sino que somos el cuerpo orgánico de Cristo lleno del Espíritu, por dentro y por fuera. Tenemos su aliento por dentro, tenemos también el viento por fuera que nos fortalece, que nos reviste, que nos autoriza para su obra y también para su servicio. Esta es la manera en que el cuerpo de Cristo fue formado. Número 3. La realidad del cuerpo de Cristo es el espíritu de la realidad del Dios triuno. ¿Cuál es la realidad del cuerpo de Cristo? La realidad del cuerpo de Cristo no es nada menos que el mismo espíritu. En Efesios capítulo 4, en el versículo 3, Pablo nos dice que debemos ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad del Espíritu es la unidad del cuerpo en realidad. Y de inmediato él dice, un cuerpo y un espíritu. Hay que orar, leer eso. Un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Pablo de manera maravillosa juntó estas dos cosas. Sabemos, todos estamos familiarizados con los 7 ítems de la unidad que están mencionados ahí, del versículo 4 al 6 de Efesios 4, pero los primeros 2 ítems son cruciales. Pablo juntó estas dos cosas, un cuerpo y un espíritu. Claro, el tema que le estaba enfocándose tenía que ver con la unidad, que es el cuerpo. El cuerpo, de hecho, es la unidad. Debemos ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu, el cual es el cuerpo. Ahora, ¿cómo hacer esto? Un cuerpo y un espíritu. La realidad del único cuerpo está en el único espíritu. El espíritu es la misma esencia, es la realidad de ese único cuerpo. Sin el único espíritu, entonces, el cuerpo sería una cáscara vacía, sería un cadáver sin vida. El cuerpo es el cuerpo porque allí está el espíritu. Un cuerpo y un espíritu. El espíritu es para el cuerpo. El espíritu no es para sí mismo. El espíritu es siempre para el cuerpo y el cuerpo existe por causa del espíritu. Un cuerpo y un espíritu. Tenemos estos versículos de referencia ahí, Juan 14, 17, donde se nos habla acerca de que el Señor está a punto de irse y Él pide al Padre que envíe otro consolador, que es el espíritu de realidad, y este espíritu de realidad nos guiará a toda la realidad. En el capítulo 12 de Juan, el Señor habla de que Él es el grano de trigo. Esto es ser sembrado en la tierra y luego serán producidos muchos granos para ser formados en un solo pan. Hablando del cuerpo que iba a ser producido de su muerte, mediante su muerte y su resurrección. Él iba a ser sembrado en la tierra. En el capítulo 12 y luego en los capítulos 14, 15 y 16, Él da un largo discurso presentando a los discípulos que él se iba. Pero Él no se iba, Él solo se iba temporalmente, pero Él regresaría. Él regresaría para ser ese otro consolador, para ser el espíritu de realidad. Y como espíritu de realidad, Él nos guiaría a toda la realidad.
Esto es para la formación del cuerpo, del cual él habló incluso en el capítulo 12, como los muchos granos que ven a ser formados en un solo pan. Y en este largo discurso esto tiene su consumación en Juan 17, orando por la unidad, que es simplemente el cuerpo. Cristo pasó por la muerte, la resurrección. Ahora Él ha sido transfigurado, Él tiene otra forma para ser el Espíritu transfigurado. Él es este Espíritu es la realidad del cuerpo. Este otro Consolador, que es el Espíritu de realidad, Él es la realidad y la esencia del cuerpo que Cristo quiere obtener. Sin este Espíritu es imponible que Cristo tenga el cuerpo. Espero que podamos ver esto. Tiene que leer estos capítulos de una sola sentada. Desde el capítulo 12 al capítulo 17, leerlos de una sola vez. Usted tendrá una perspectiva, un panorama. Y en la muerte de Cristo, Él iba a morir para producir de los muchos granos, para formar el cuerpo. Él regresaría entonces como el Espíritu de realidad, quien entonces sería la realidad de este cuerpo. Sin tal Espíritu, el cuerpo es un término vacío. Hoy, ¿dónde está la realidad del cuerpo? Está en este Espíritu de realidad. Dice que la realidad se refiere a la verdadera condición de las personas y las cosas. El cuerpo de Cristo es la iglesia y toda su realidad es el Espíritu de la realidad del Dios triuno consumado. Me doy cuenta que esto no es algo que está presente en la mente natural o en el concepto natural. El concepto de la formación del cuerpo, bueno, tenemos la idea de hacer algo de manera externa, pero en la comprensión que Pablo tenía, el cuerpo era un asunto por completo del Espíritu, está por completo en el Espíritu. Y el Espíritu es la realidad. Es en este Espíritu que el cuerpo viene a ser real para nosotros. Si no estamos en el Espíritu, quizás tratemos de hacer cosas juntas, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero eso no es el verdadero cuerpo. El verdadero cuerpo es solamente allí donde está el Espíritu de manera prevaleciente, donde el Espíritu es hecho real para nosotros. Tenemos estos 7 puntos secundarios, aquí los puedo leer rápidamente. La realidad del Dios triuno procesado es su espíritu consumado de realidad. La realidad de todo lo que el Dios triuno es, tiene y puede hacer, se halla en el espíritu de realidad. Si usted quiere conocer al Dios triuno, usted tiene que conocer a este espíritu. La consumación del Dios triuno es el espíritu. Es por eso que cuando Cristo vino a Estados Unidos, lo que Él recobró en 1 Corintios 15:45b, este fue el más grande recobro para traer a luz al pueblo de Dios, que el postrer Adán llegó a ser el espíritu vivificante. Es en este espíritu, es por este espíritu que el Dios triuno es hecho real para nosotros. El Dios triuno es consumado para ser tal espíritu de realidad. Número 2. La realidad de todo lo que el Dios triuno es, tiene y puede hacer se halla en este espíritu de realidad. Número 3. La realidad de la muerte y la resurrección por las cuales el Dios triuno pasó también se encuentra en el espíritu de realidad. Todo el proceso por el cual el Dios triuno pasó, su muerte, su resurrección, todo hecho es hecho real en ese espíritu de realidad. Número 4. El espíritu de realidad hace que todo lo del Dios triuno procesado sea una realidad en el cuerpo de Cristo. Todo lo que el Dios triuno es, incluyendo la justicia, la santidad, la vida, la luz, el poder, la gracia y todos los atributos divinos,
es hecho real para nosotros por el Espíritu de realidad, de modo que constituye los verdaderos atributos del cuerpo de Cristo. Nuestro Dios triuno tiene muchos maravillosos atributos. Él es amor, Él es luz, Él es justicia, Él es santidad. ¿Cómo podemos aprender todos estos maravillosos atributos del Dios triuno? Es solamente cuando estamos en este espíritu, en el espíritu de realidad que hace real para nosotros todos los atributos del Dios triuno. Para hacer todos estos atributos que vengan a ser las verdaderas virtudes y atributos del cuerpo de Cristo. Estos atributos han sido hechos reales para nosotros en la Iglesia por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia posee la realidad de los atributos divinos. Todo lo que el Dios triuno en Cristo experimentó, incluyendo la encarnación, la crucifixión y la resurrección, también es hecho real para nosotros por el Espíritu de realidad, a fin de que constituya las verdaderas experiencias del cuerpo de Cristo. Así que, sin confundirlos aún más, simplemente disfruta el Espíritu. El Espíritu es la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad es simplemente el Espíritu mismo. Este Espíritu hace real la vida del cuerpo. Sin el Espíritu, el cuerpo viene a ser un término vacío, simplemente un cascarón vacío. Así que valore Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu. Ahora número 4, la Iglesia, como cuerpo de Cristo, es el Cristo corporativo. Esto es otra cosa que nos hace explotar. Bueno, esto requiere toda una conferencia en sí. El cuerpo de Cristo es el Cristo corporativo. En la revelación de la Biblia, la revelación de Dios es progresiva, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis vemos un Dios que vino a crear todas las cosas, los cielos y la tierra. Él posee solo la divinidad, Elohim, el Todopoderoso. Él era el Dios sencillo, puramente, solamente con la divinidad. Así que al principio de la Biblia vemos un Dios sencillo. O diríamos el Dios soltero. No se ha casado todavía, el Dios soltero. Es puramente el Dios triuno con divinidad solamente. Pero en el tiempo, 4000 años después, Él se encarnó. Como el hombre, Jesucristo. Él vino a ser el Dios encarnado. Ahora Dios lo hallamos en un hombre. Este Dios eterno, el Dios todopoderoso, ahora mediante la encarnación, es hallado en un hombre. Por el nombre Jesucristo, Él era el Dios encarnado. Y luego vivía una vida humana por 33 años y medio. Él fue a la cruz para ser crucificado, para lograr la obra de redención. Él es el Dios redentor. Dios murió por nosotros en la cruz. Dios murió en el hombre, como el Dios redentor, el Dios que redime. Luego, después de morir y resucitar, Él vino a ser el Espíritu vivificante para morar en todos los creyentes. Él ahora es revelado como el Dios que mora en nosotros. El Dios sencillo, soltero, vino a ser el Dios encarnado. Luego vino a ser el Dios redentor. Luego, ahora vemos que Él es el Dios que mora en nosotros. Él no solamente está en los cielos, sino que Él está en usted y en mí. Él es el Dios que mora en nosotros, pero eso aún no es suficiente. La Biblia continúa progresivamente para revelarnos que Dios finalmente es revelado a nosotros como el Dios incorporado.
Él mora en nosotros con miras, con el propósito de incorporarnos a nosotros en sí mismo. 6,000 años atrás Dios estaba solo, con la divinidad solamente. Ahora, 6,000 años después, este Dios ha estado involucrado con nosotros. Él se vistió de la naturaleza humana, Él vino a morar en nosotros, Él incluso vino a incorporarse con nosotros, es decir, que nosotros llegamos a ser en Él, Él llega a ser en nosotros, Él está en nosotros, nosotros en Él, estamos plenamente mezclados, incorporados el uno al otro. Usted no puede diferenciar, es Él Dios, es el hombre, Él es Dios y a la vez hombre, Él es hombre y a la vez Dios. Esta es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es tal constitución divina humana, como tal incorporación de Dios y el hombre juntos. La divinidad y la humanidad han sido plenamente mezcladas, plenamente unidas como una sola. Al final de la Biblia hablemos un Dios incorporado, un Dios que ya no está solamente con la divinidad, sino que ahora es un Dios con divinidad y humanidad incorporadas juntamente como una sola entidad. Oh, queridos santos, esta revelación es muy elevada. Por eso, nuestro hermano nos llevó a que aprendamos la cumbre de la revelación divina, nos llevó a la cumbre de la revelación divina. Todas las revelaciones tienen su culminación. Aquí es donde todas las revelaciones llegarán a este punto. Esta es la cumbre, donde Dios es plenamente incorporado juntamente con el hombre en el hombre. Así como el Señor profetizó en Juan 14, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hay tal incorporación de Dios y el hombre como uno solo. Nunca podremos separarlo a Él de nosotros, nosotros de Él. Estamos incorporados como una sola entidad. Al entrar en la Nueva Jerusalén, ahí ve el templo santo, la estructura de Dios con el hombre, y ahí se nos dice que ya no hay más templo. El templo es Dios en el Cordero. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está Dios? Estamos plenamente incorporados el uno en el otro. Ahora leemos acá en el A, dice, en 1 Corintios 12:12, el Cristo no se refiere al Cristo individual, sino al Cristo corporativo, el cuerpo Cristo, compuesto de Cristo mismo como cabeza y de la iglesia como su cuerpo, del cual todos los creyentes son miembros. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Pablo aparentemente estaba hablando de la iglesia, que la iglesia tiene muchos miembros, pero al describir este único cuerpo que tiene muchos miembros, él dice, así también el Cristo. Él no dijo, así también la iglesia. El Cristo es un título particular atribuido a Cristo. Él es el Cristo. Él es el Cristo corporativo. Él es el Cristo quien no solamente es la cabeza, sino también el Cristo que es la cabeza, que es el cuerpo. No solo la cabeza, sino también el cuerpo. La Biblia considera que Cristo y la iglesia forman un solo y misterioso Cristo. Los dos han sido unidos para llegar a un solo Cristo misterioso, el cuerpo Cristo. Este es el Cristo corporativo, el cuerpo Cristo, donde Cristo y su pueblo, sus creyentes, se unen inseparablemente uno. Todos los creyentes de Cristo están unidos a Él orgánicamente y están constituidos de su vida y elemento. Y así han llegado a ser su cuerpo, el cual es un organismo que le expresa. Queridos santos, somos el cuerpo de Cristo. ¿Puede usted separar mi cuerpo de mí? Dice, bueno,
Usted ve la cabeza, oh, usted es James Lee, pero este es el cuerpo de James Lee. Usted no habla de esa manera. Usted dice la cabeza es James Lee y el cuerpo es el cuerpo de James Lee. No, no, todo es James Lee. Muchos cristianos hoy dicen, oh, amo a Cristo, pero no me gusta la iglesia. ¿Cómo puede usted separar la iglesia, que es su cuerpo, de la cabeza? Si usted toma a Cristo, toma también el cuerpo. Todo el paquete viene junto. Es un paquete. Cristo es la iglesia, Cristo es su cuerpo. No puede usted decir, escojo a Cristo, pero no me gusta esa gente. No me gusta la iglesia. No hay semejante cosa. Hoy, hermanos, la revelación ha avanzado a este punto, que estamos en la era del cuerpo Cristo, del Cristo corporativo. Sé que estoy aquí ante ustedes no solamente como un colaborador, como un individuo siervo de Dios que está ministrando la palabra a ustedes. Estoy aquí como parte de este cuerpo Cristo, juntamente con todos nosotros. Algunos quizá ministran la palabra, otros sirven aquí y allá, algunos estén haciendo distintas cosas. Queridos hermanos, todos somos un solo cuerpo. Estamos en un cuerpo Cristo, un Cristo corporativo. Dios ha sido incorporado en nosotros, nosotros hemos sido incorporados en Él. Estoy tan contento de que nuestro Dios hoy ha sido agrandado para incluirnos a todos nosotros. Claro, no en la deidad para ser adorados, no, nunca, nunca, pero en vida y naturaleza hemos sido incorporados a Él. Somos el Dios corporativo. Dios está en nosotros, tenemos la vida y naturaleza de Dios en nosotros. Dios es el Padre, somos sus hijos, somos esta familia, la familia de Dios. Esta es una gran revelación, ver que somos el cuerpo Cristo. B. Del mismo modo que una vid no solamente incluye el tallo, sino también los pámpanos, también el Cristo corporativo, el cuerpo Cristo, incluye no solamente al propio Cristo, sino también a los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son miembros de Cristo? Partes de Cristo. Así que el Señor Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Puede usted separar el tallo de los pámpanos en una vid? No, claro que no. La vid es los pámpanos son la vid. Así que todos nosotros, aunque Cristo dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos, también significa de que nosotros somos la vid. Somos la vid. Cristo es el elemento, el factor que hace de nosotros partes de Él. A fin de ser las partes de Cristo los miembros de su cuerpo, es imprescindible que Cristo sea forjado en nuestro ser. La iglesia puede ser el cuerpo de Cristo, el Cristo corporativo, únicamente en la medida en que sus miembros sean constituidos de Cristo y posean su vida y naturaleza. Como tal, somos el cuerpo Cristo, tenemos que ser Cristo en todo sentido. No podemos ser alemanes, no podemos ser chinos, no podemos ser estadounidenses, no podemos ser coreanos, tenemos que ser Cristo. Porque somos el cuerpo Cristo, no solamente somos el cuerpo de Cristo, sino que somos el cuerpo Cristo, el Cristo corporativo. No es algo insignificante, hermanos. Si el Señor por su misericordia nos ilumina, nos lleva nuestro ver a otro nivel. ¿Qué clase de vida cristiana estaríamos viviendo? ¿Qué clase de vida de iglesia estaríamos llevando? No es solamente de que usted está aquí esforzándose, que tengo que vencer este pecado, tengo que vencer aquella debilidad. Estamos en otro nivel. Todos los hermanos, todos juntos, todos los santos somos partes de este organismo universal, el cuerpo Cristo, el Dios incorporado, revelado al final de la Biblia. Y aquí estamos, aquí en Leipzig. No solo somos 1900 individuos separados, delegados de distintas partes del mundo. Usted es el delegado de
representante de Bélgica o el representante de Etiopía. No, no somos distintos representantes aquí en una delegación, sino que somos pámpanos de la vid. Somos este Cristo corporativo, congregados aquí. Oh, el suministro aquí es inmenso. Es inconmensurable, es incalculable. No tiene que ver con mi persona o su persona. Esto tiene que ver con Cristo, este Cristo corporativo. Eso es lo único que puedo expresar. C. El bautismo en un solo cuerpo nos ha puesto a todos nosotros en posición de beber del único Espíritu. Y al beber del Espíritu somos constituidos para ser el cuerpo, el Cristo corporativo. Fue soplado el Espíritu en Juan 20. Se llevó a cabo el bautismo del Espíritu en Hechos 2, pero ahí también en 1 Corintios 12 vemos el beber del Espíritu. Todos estamos en posición de beber del Espíritu. En un solo Espíritu hemos sido bautizados, en un solo cuerpo, y ahora se nos ha dado, o podemos decir, estamos en posición, se nos dio a beber, estamos en posición de beber un mismo Espíritu. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es en este cuerpo. Yo soy parte del cuerpo. Estoy aquí en el cuerpo. Estoy en la posición de beber juntamente con todos ustedes. Beber de un mismo Espíritu. Al beber del Espíritu experimentamos la impartición de la Trinidad Divina en nuestro ser y somos constituidos para ser el cuerpo. Cuanto más bebemos del único Espíritu, más el elemento divino llega a ser nuestro elemento constitutivo, el cual hace de nosotros el único cuerpo, el cuerpo Cristo. Oro que el Señor Espíritu hable mucho más de lo que yo he podido expresar. Hay mucho aquí. El Señor necesita iluminarnos, abrirnos su palabra mucho más. Todavía tengo que abarcar esta última sección que es muy importante, después de haber visto lo que es la iglesia, después de haber visto lo que es este estatus maravilloso como cuerpo de Cristo, cómo podemos vivir este cuerpo Cristo, cómo edificamos tal cuerpo. 5. A fin de edificar el cuerpo de Cristo debemos practicar la manera bíblica de reunirnos y servir. Esto es lo que llamamos normalmente la manera ordenada por Dios o la manera bíblica, la manera ordenada por Dios, la manera que es apropiada para el cuerpo. La manera revelada en la Biblia, en las Escrituras, la manera ordenada por Dios es la manera que encaja, que es apropiada para la edificación de este organismo. Queridos hermanos, cuando hablamos de la manera ordenada por Dios, nunca lo tome como un método, como una manera de hacer las cosas, como una nueva manera o una nueva metodología. No, la manera ordenada por Dios, la nueva manera, la manera bíblica, la manera ordenada por Dios es el vivir orgánico que encaja, que es apropiado para la edificación, la expresión de este organismo que es el cuerpo de Cristo. Así que por una parte tenemos que estar bebiendo del Espíritu para llegar a ser un solo cuerpo interiormente, para nuestra constitución interna, y externamente debemos tener cierto vivir, cierta práctica, la cual nos ayudará a que seamos edificados juntamente unos con otros y edificar este cuerpo orgánico. Agradecemos al Señor que mediante su siervo, el hermano Witness Lee, antes de que él partió con el Señor, él dejó con nosotros esta manera ordenada por Dios. Él fue a Taiwán en 1984 debido a la condición deplorable de las iglesias en cuanto a aumento, incremento, crecimiento. Así que él regresó a Taiwán a estudiar en la palabra cuál es la manera ordenada por Dios revelada en las Escrituras para que nos reunamos y sirvamos. Esta es la manera para que seamos ayudados a ser avivados para edificar este organismo de una manera viviente, de una manera vital. En cierto sentido habíamos caído ya para 1984, habíamos caído en cierta clase de rutina, cierta clase de formalidad de nuestra vida de iglesia. Nos juntábamos, hacíamos las cosas
y como resultado no había crecimiento, no había aumento, no había vitalidad. Simplemente llevamos a cabo una rutina semana tras semana. Así que esto cargó mucho al siervo del Señor, cuál es la manera bíblica, la manera normal, la manera en la Biblia para practicar a fin de edificar el cuerpo de Cristo para que florezca, para que crezca. Esto es como un cuerpo orgánico. No piensa usted, no espera usted que su cuerpo físico crezca. Usted le da nacimiento a un niño, tiene 3 años, no espera que él crezca año tras año. Si el próximo año él todavía tiene un pie o 2 pies y 5 años después solo es 2 pies de alto o 30 centímetros de alto. No, si es un organismo, entonces si es un organismo, tiene que haber una vitalidad correspondiente. La manera ordenada por Dios no es una nueva manera, sino que es algo revelado en las Escrituras, lo cual es compatible con la naturaleza orgánica del cuerpo de Cristo. Sin la manera bíblica de reunirnos y servir, la cual es la manera que se presenta en el Nuevo Testamento, las palabras del Señor con respecto a la edificación de la iglesia no se pueden cumplir. El Señor dice claramente: yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo edificará la iglesia? Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo claramente nos dice: de la cabeza todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. ¿Dónde está la edificación del cuerpo hoy en día? ¿Cómo puede ser edificado el cuerpo si no hemos sido siquiera regenerados? ¿No estamos preocupados? Si somos el organismo, si somos el cuerpo de Cristo, no debería haber una regeneración de descendientes. Llevar fruto. La predicación del Evangelio no es un cumplimiento de la Gran Comisión. Debemos predicar el Evangelio a fin de que podamos llevar fruto. Como organismo, todos tenemos que llevar fruto. Después de llevar fruto, debemos esperar que este fruto crezca, sea perfeccionado, sea enseñado, aprenda, sea edificado. Esta es la vida humana, esto es también la vida espiritual, esta es la manera que nos es revelada en las Escrituras. Hemos caído en cierta formalidad, en cierta rutina. Y ahora vemos lo que es el cuerpo de Cristo. Necesitamos tener un vivir, una práctica que corresponda con este organismo. B. Si 1 Corintios 14, 26 y Hebreos 10 del 24 al 25 no se cumple, no hay forma en que se pueda efectuar la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo, que dice 1 Corintios 14, 26. Que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene oración, tiene profecía. ¿Es esta la reunión que usted ve en el cristianismo? ¿Que cada uno tiene? No, muy lejos de ello. Hoy alguna clase profesional ejerce su función y el resto no. Ahora el Señor tiene que tener un recobro para recobrarnos de regreso a como Dios ordenó, como Él reveló, lo que Él reveló en las Escrituras. Somos el organismo del Dios triuno. En este cuerpo orgánico cada miembro es viviente. Incluso a medida que mi boca habla, todo mi cuerpo trabaja. Es abnormal que la mayoría de los creyentes estén sin vida, estancados, y que solo una clase profesional lleve a cabo toda la función. La manera que nos es revelada en las Escrituras es la manera de perfeccionar el funcionamiento de cada uno de los miembros. Cada miembro ejerce su función. Se puede imaginar incluso aquí en Alemania, si hubieran 500 miembros vivientes que funcionen aquí en Alemania, 500. ¿Qué diferencia haría esto?
Hoy el cristianismo no está carente de personas, lo que están carentes es carente de las personas vivientes, miembros vitales. Hoy nuestra carga es que si en verdad vemos lo que es el cuerpo de Cristo, más seríamos urgidos a practicar la manera que Dios ordenó para nosotros, la cual está revelada en las Escrituras. Cada uno tiene. No tengo el tiempo. Si usted se recuerda de todos los años de que el hermano Lee regresó de Taiwán en el 84, regresó a Taiwán, del 84 en adelante ha habido una progresión. Agradecemos al Señor por esto. Hoy en las iglesias estamos practicando el domingo en la mañana el profetizar. Ya no como en los primeros días. Antes un anciano el domingo en la mañana, un hermano responsable daba un mensaje para satisfacer a toda la congregación. Hoy en día, alabado sea el Señor, todos hablan. ¿Qué avance, qué progreso ha sido esto? No queremos regresar a ese viejo sistema. Pero recuérdese, esto no es solamente un nuevo método. Esto es simplemente la manera que debería ser con el organismo. Ayer el hermano Lee el hermano Minoro nos animó que deberíamos venir a la reunión cantando. Esto no es un nuevo método. Esta es la manera que deberíamos ser. Si estamos disfrutando al Señor, si estamos llenos del Espíritu por dentro y por fuera, venimos cantando. Venimos rebosando. Tenemos mucho por lo cual orar para la reunión de la mesa del Señor. ¿Cómo venimos a la reunión de la mesa del Señor? Venimos con alabanzas. O venimos ahí sentándonos esperando que los ancianos o los hermanos responsables pidan el primer himno. No, deberíamos venir temprano, venir burbujeando. Ya sea por la oración, una palabra de acción de gracias, un himno, un pequeño salmo, un cántico, algo debería estar fluyendo en nosotros. Toda la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un organismo que está lleno del Espíritu. La manera bíblica, bueno, menciono aquí en Hebreos 10, del 24 al 25, menciona que debemos juntarnos, reunirnos para considerarnos unos a otros, para estimularnos unos a otros, al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Al reunirnos debe llevarse a cabo en mutualidad, no es de una sola dirección. En este entrenamiento, este es un entrenamiento especial, esto viene del ministerio, pero en las reuniones normales de semana en semana en la vida de iglesia, las reuniones de la iglesia son en mutualidad, cada uno tiene. Y nos consideramos unos a otros, nos estimulamos unos a otros al amor. Nadie monopoliza, nadie es el que monopoliza, todos tienen la oportunidad de ejercer su función, de liberar su porción. Ahora el C dice: la manera bíblica de reunirse y de servir en la cual los santos ejercen su función como miembros vivientes del cuerpo de Cristo es contraria a la manera tradicional, la manera natural de reunirse y servir, la cual es según el principio de clérigos y laicos, lo cual el Señor aborrece. ¿Verdad? Claramente, la iglesia en Éfeso, el Señor aborrece el sistema de los nicolaitas, que es el sistema de clérigos y laicos. La manera tradicional concuerda con la naturaleza caída del hombre y su condición caída es religiosa y satisface los gustos del hombre muerto. Vino en la reunión como hombre muerto, se sienta ahí como hombre muerto y sale de esa reunión como hombre muerto. Está esperando que alguien le dé un mensaje inspirador, usted no tiene que abrir su boca para nada. Eso le gusta a su hombre natural, al alma caída. Bueno, usted da su donativo y regresa, se relaja. Eso no es el cuerpo de Cristo. Esa es la religión. La manera tradicional ata y anula la función orgánica que ejercen los miembros vivientes de Cristo y ahoga y mata a los miembros de Cristo. Pero que el Señor nos cargue a todos nosotros, nos dé la carga, si verdaderamente hemos visto que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que no permitiremos que los miembros sean atados y anulados, ahogados. Queremos más bien desarrollar, perfeccionar la función de todos los miembros. Incluso ayer se mencionó que necesitamos mucha educación, mucha enseñanza, a fin de que todos puedan ejercer su función, todos puedan fluir.
La manera bíblica es espiritual. Concuerda con los gustos del hombre viviente y espiritual y requiere que nosotros seamos vivientes y estemos en el espíritu. El primer aspecto de la manera ordenada por Dios es que debemos ser reavivados. Cada mañana debemos ser reavivados y vivir una vida vencedora. Esto no significa de que usted venga a ser un superman, un supercristiano, no, más bien usted viene a ser un cristiano normal, invoca el nombre del Señor, ora, lee su palabra, su espíritu está vivo, se junta con los santos y todo lo que está en su espíritu fluye, desbordando, espontáneamente. Usted no lo limita a él, no lo restringe. Por eso en los primeros días en Eden Hall, el hermano Minoro mencionó esta noche, los santos venían, no se esperaban a juntarse. Algo estaba allí burbujeando, quería fluir, desbordando. Venían una hora antes de la reunión, querían estar ahí fluyendo con todos los santos. No porque se les había dicho o algún arreglo se les había mandado, sino este era el vivir de los santos. Los santos vivían en el Espíritu, querían fluir desbordando el Espíritu. La manera bíblica es capaz de desarrollar la habilidad y función orgánica de los miembros de Cristo y es capaz de edificar el cuerpo de Cristo. El sistema de clérigos y laicos nunca edificará el cuerpo de Cristo. Cuando el clero se va, se colapsa todo el cuerpo. Hoy estamos tomando el camino del cuerpo. Somos el cuerpo Cristo, el Cristo corporativo. La porción de cada uno cuenta. Ninguna porción es insignificante. En la manera tradicional, hacemos excusas, no soy esto, no soy bueno para aquello, no puedo hablar muy bien, no sé lo suficiente. No, usted tiene una porción, tiene al menos un talento, no entierre ese talento. Todos debemos contribuir para la edificación del cuerpo de Cristo. D. El Señor desea recobrar la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. La edificación orgánica del cuerpo de Cristo es el aumento del Dios triuno de los creyentes con miras a su crecimiento en Cristo. Leamos todos juntos el último punto. 2. El Señor desea recobrar las reuniones de la iglesia en mutualidad, es decir, las reuniones en que todos profetizan, hablan por el Señor, con miras a la edificación de la iglesia. Profetizar es la manera excelente de impartir la riqueza de Cristo en el pueblo de Dios con miras a la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor por la revelación del cuerpo de Cristo. Y alabado sea el Señor por la manera ordenada para nosotros practicar para edificar el cuerpo de Cristo. Espero que por medio de esta comunión el Señor nos toque, nos imparta la carga, a fin de que podamos cooperar con el Señor. Debemos predicar el Evangelio para engendrar, debemos nutrir a aquellos que han sido engendrados por medio de nosotros, debemos enseñarles, perfeccionarles para edificarlos. Esto es normal. Esta es la manera que debería ser las cosas. Si este es el organismo, si este es el cuerpo de Cristo, esta es la única manera que podemos practicar. Debemos poner a un lado cualquier tipo de dominar o de sistema de clérigos y laicos, que el Señor recobre. Primera de Corintios 14:26, que el Señor recobre Efesios 4:16. Y también Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, que estos versículos, estos tienen que ser cumplidos antes que el Señor regrese. Que el Señor nos bendiga. Oremos de dos en dos con el